Abril, aguas mil, y aquí ni llueve y hace calor. Esto va cada vez peor. Lo que necesitamos calor, pero más necesitamos agua, yo creo. Yo lo prefiero. Ya pasó bastante frío en el invierno. Buenas tardes, vivimos un mes de abril totalmente inusual. Temperaturas elevadas, sin lluvias, y las consecuencias se notan en el campo y en la cesta de la compra. El foco de la noticia está en el calor y en sus consecuencias. Marta Caña, Álvaro Lantada. Las temperaturas podrían sobrepasar los 30 grados a partir del jueves en diferentes puntos de la comunidad. Su origen, una masa de aire africano, el conocido como horno ibérico. Enseguida les damos más detalles. Una situación que repercute directamente en el campo, en la producción agraria, y que podría condicionar el crecimiento de algunos cultivos, como es el caso del cereal y la soja. Sobre todo, se ha adelantado la campaña de riego, se riega con muchísima más intensidad de lo habitual y ya se están produciendo algunas restricciones. Esta subida de las temperaturas la empezamos a notar ayer en el oeste de la comunidad y esta tarde tendremos calor. Silvia. Sí, esa temperatura máxima va a ir subiendo. El episodio álgido será entre el jueves y el viernes, pero durante esta tarde ya se registrarán hasta 27 grados de temperatura máxima en Valladolid, en Zamora o en Salamanca, con ambiente poco nuboso, y esas temperaturas llegarán a los 30 en la jornada del jueves. La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a 4 años de cárcel a Cecilio Lera, alcalde de Castroverde de Campos, por favorecer la prostitución de menores. Sara Andrés. El acuerdo con la Fiscalía ha evitado el juicio a Cecilio Lera, que acepta 4 años de prisión por 3 delitos de inducción a la prostitución y abuso de menores. Ha comparecido por videoconferencia desde Topas, donde está en prisión provisional desde ayer por un asunto diferente. Les mostraremos el alcance de los partidos en las municipales. Con el cierre de candidaturas ya sabemos que el PP se presenta en 2.234 municipios o que Ciudadanos solo optará a 186. Mañana salen las listas oficiales. Visitaremos una de las joyas arqueológicas de la comunidad. Son los restos de la necrópolis de la antigua iglesia de San Nicolás, en Soria. Hay nuevos hallazgos. Podrían pertenecer a los siglos XVI, XVII o XVIII. Hace calor, demasiado para el mes en el que nos encontramos. Los expertos llaman a este fenómeno horno ibérico y en este mapa se puede ver el porqué. Predomina el rojo y afecta a toda la península. También provocará un recalentamiento del terreno. En Castilla y León el jueves podemos superar los 30 grados en varias provincias. Marta. Las provincias más afectadas serán Valladolid y Ávila, que como ven ya estamos en manga corta y hay incluso quien se atreve y se pone ya a tomar el sol. Los días más calurosos, como dices, serán el jueves y el viernes. En algunos puntos de la comunidad, como en Soria, se podrían sobrepasar los 31 grados. Estas temperaturas son más propias de los meses de junio o julio, pero eso sí, podremos dormir sin problema. No nos hará falta ni ventilador ni aire acondicionado, porque durante la noche las temperaturas serán moderadas, no habrá noches tropicales. Semana veraniega en pleno abril. Me encanta, sí. Aunque sean unos pocos días, es como un adelanto del verano que siempre se agradece. Pero el tiempo ha cambiado y es lo que hay. Parece que este año no se va a cumplir el refrán. Abril, aguas mil, y aquí ni llueve y hace calor. Esto va cada vez peor. Temperaturas hasta 13 grados por encima de lo habitual. De los más cálidos desde que tenemos registros, ya digo, desde el año 61, propias del verano, ¿no? Del mes de junio, incluso algunos días de julio. Fíjense, en tan solo un mes pasaremos de los 16 grados el 1 de abril en Salamanca a los 31 que se esperan alcanzar el 27 en Zamora. Me parece demasiado elevada la temperatura. Yo creo que para el tiempo que estamos... Los peores días... El momento más álgido será el jueves y el viernes. Luego ya a partir del sábado descenderán ligeramente, sobre todo por el oeste. Claro, que tiene una explicación. Una dorsal en altura que impide que se aproximen borrascas y luego por otro lado lentamente va a avanzar una masa de aire de origen africano procedente del norte de África. Que nos acompañará en toda España hasta el fin de semana. Basta echar un vistazo a los registros de la serie histórica para comprobar la excepcionalidad de este mes de abril en lo que a altas temperaturas se refiere, Silvia.
Si nos fijamos, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid y en las temperaturas máximas registradas durante un mes de abril, podemos ver que desde 1980 esa temperatura máxima suele estar sobre los 20 grados de temperatura, entre los 19 y los 23, pero si vemos que podemos ver que en 2010 sí hubo un episodio en el que se llegó a registrar hasta 28 grados de temperatura máxima, también excepcional, y ahora sería mucho más excepcional en 2023 si llegamos a registrar la previsión de esos 30 grados en esta ciudad. No se espera que se alcancen umbrales de temperatura tan elevados como para declarar una situación de alerta, pero desde Protección Civil advierten que debemos extremar la precaución a la hora de realizar actividades al aire libre. También nos recuerdan que tenemos que evitar hacer fuego en el monte o utilizar maquinaria que pueda generar chispas. Desde algunas administraciones hacen sus propias recomendaciones. El Ayuntamiento de Segovia se centra en los trabajadores al aire libre, que se protejan del sol y que se mantengan hidratados. Una situación extraordinaria que repercute también en el campo. Los agricultores y ganaderos piden ayuda ante la sequía y hoy el Gobierno central ha dado un primer paso publicando en el BOE rebajas fiscales para el medio rural. Y el Gobierno continúa trabajando de la mano del sector, escuchando, analizando y buscando las respuestas más adecuadas para que en cada caso y situación podamos efectivamente responder desde un punto de vista productivo, pero también desde un punto de vista social y territorial a esta situación. Los agricultores acogen y valoran esta medida, pero critican que se hayan excluido de las ayudas a otros sectores que también sufrieron por la sequía el año pasado. Que se ha tratado bien a toda la ganadería y creemos que se ha tratado bien a lo que es el sector de los cereales, incluido el maíz, que es desde el punto de vista económico lo mayoritario. Pero después, bueno, pues hay que pensar en esos a los que no se ha atendido. No se ha atendido a los que producen lúpulo, a los que producen alubias, a los que producen patata, a los que producen uva y particularmente no se ha atendido a los fruticultores del Bierzo. Y al hablar de sequía, todos los ojos se van hacia el regadío. Y la pregunta es clara, ¿hay agua suficiente para esta campaña? Y por otra parte, ¿se plantean los agricultores cambios de hábitos en sus cultivos? Álvaro Lantada, Palencia, volvemos contigo. Pues la respuesta es tan clara como tu pregunta, Antonio. No hay agua suficiente, eso está condicionando la elección de cultivos, va a afectar probablemente al crecimiento, al desarrollo de algunos, como es el caso del cereal o de la colza, y sobre todo obligado a adelantar la campaña de riego. Es lo que está ocurriendo aquí en el sistema Pisuerga, donde la campaña ha comenzado con una intensidad mucho más alta de lo habitual, y eso está repercutiendo ya en el maltrecho estado de salud de nuestros pantanos al norte de la provincia de Palencia. Se ha establecido una cuota de 3.500 metros cúbicos por hectárea para regar, cuando lo habitual sería contar prácticamente con el doble. En otras zonas de la comunidad de Castilla y León, como es el caso de la zona regable del Torío Bernesga, ya hay incluso restricciones, ya ha comenzado la guerra entre administraciones. En los últimos 7 días las reservas de agua han caído 40 hectómetros cúbicos en el Duero y aunque los embalses de la CHD están al 75%, hay 3 sistemas donde ya han empezado las restricciones. Ya el año pasado subsistimos mal porque hablábamos de una dotación de alrededor de 3.500 metros cúbicos, cuando sabemos que cualquier cultivo de los de la zona para salvar la campaña vienen necesitando una media de 5.500, 6.000 metros cúbicos. Y por primera vez la limitación afecta a todas las hectáreas de regadío del sistema. Los mayores problemas los padece el del Torío Bernesga. Allí se han establecido turnos para regar. Lo que no puede ocurrir es una situación como la del pasado año, que lo que ahorren los regantes se vaya pues para producir electricidad en Portugal. Desde la Asociación de Regantes elevan a 3.000 millones el coste de la sequía en todo el país. Ya estamos en esta sequía y hay que empezar a tomar medidas para la siguiente sequía. Por lo tanto, tenemos que continuar con el proceso de modernización de regadíos. Algo que también reclaman desde la Junta. Cuando el Gobierno abandona las inversiones en regadíos, abandona la política hidráulica e hidrológica, hay un serio problema porque al final la sequía ve acacentada sobre los agricultores el problema que existe. A finales de mayo habrá una nueva reunión con los regantes porque las próximas semanas serán determinantes. Tenemos que ser capaces de hacer el mejor uso posible del agua y de hablar. El resto de confederaciones, Tajo, Miñosil y Ebro están en situación de normalidad.
Trabajadores de incendios forestales de Castilla y León han pedido que se active de inmediato el dispositivo completo de prevención y extinción de incendios. La falta de agua está afectando también a la producción agrícola, como hemos visto, y por eso el Centro de Desarrollo de Nuevas Energías Renovables de Soria está buscando nuevos cultivos que se adapten a la sequía actual y que no necesiten mucha agua. El cártamo, el crambe y el cáñamo son algunos ejemplos. Este tipo de cultivos, concretamente las plantas aromáticas y medicinales, se adaptan a la sequía. Bueno, es que son parte de nuestro paisaje, son plantas muy adaptadas a nuestros terrenos y al revés, les hemos comido el terreno poniendo cultivos tradicionales a base de aportar abonos. Los ganaderos también confían en que llueva en las próximas semanas. De no ser así, será complicado tener paja y forrajes para alimentar a sus animales. Utilizar piensos puede encarecer mucho unos costes de producción que dicen ya están desorbitados. Juan tiene una explotación de 1000 cabras en Valladolid. Se alimentan de forraje de beza y paja. El cereal que se siembra, cebada y trigo, pues esa paja que queda seca, pues la empacamos y la traemos para aquí, para el consumo, para comer y para hacer cama. Si no llueve en las próximas semanas, la cosecha de cereal se da por perdida en gran parte de Castilla y León. Y las perspectivas que tenemos es que el sector ganadero ni va a tener pastos, ni va a tener forrajes, ni paja. Esta situación afecta también al ganado vacuno y al ovino. Cuando estas alpacas de paja y de beza se acaben, el ganadero va a tener complicado reemplazarlas. Alimentar al ganado con un sustituto como el pienso encarece mucho los costes de producción. Se va a poner lo poco que haya disparatado de precio y entonces ya no sabes si te compensa el esfuerzo que estás haciendo de trabajo con lo poco de rendimiento que te quede o nada para seguir subsistiendo aquí como ganadero. Si la sequía se agrava, la ganadería extensiva tendrá un problema más. Puede agotarse el agua de pozos y sondeos para que beban sus animales. Esta sequía puede dar al traste con la expectativa de una bajada de los precios de los alimentos en los próximos meses, con un incremento en marzo del 17% en nuestra comunidad. Detrás de esa subida está, por ejemplo, la reducción por sequía, el año pasado del 55% de la producción de aceite de oliva, de un 225% de los cereales y de un 17% de los cítricos. El alcalde de Castroverde de Campos, en Zamora, estaba llamado hoy a declarar en la audiencia, acusado de inducir a la prostitución a 2 hermanas menores de edad. El juicio, que no ha llegado a celebrarse porque defensa y acusación, ha llegado a un acuerdo. Sara Andrés. El acuerdo entre su abogado y la Fiscalía permite que Cecilio Lera no haya tenido que asistir a este juicio y ese acuerdo ha tenido en cuenta la adicción del alcalde de Castroverde al alcohol para reducir la condena que pedía el Ministerio Público. La reduce a 4 años por 3 delitos de inducción a la prostitución y abusos sexuales a 2 menores, 2 hermanas de 14 y 16 años y además una multa de 3.600 euros por otros 2 delitos más. Cecilio Lera ha comparecido por videoconferencia desde Topas. Está allí en prisión provisional desde ayer por un asunto que nada tiene que ver con este. Su abogado confía en que ahora la audiencia considere la suspensión de la ejecución de esta condena. Los delitos evidentemente se bajan considerablemente aplicando la ley, O sea, se han tenido en cuenta incluso hasta la ley del sí es sí, se han intentado las comparaciones adecuadas y al final hemos conseguido, bueno, pues que las penas estén dentro de los límites para poder acceder en su caso a la suspensión de la ejecución de la pena, que es lo que se buscaba. Había posibilidad de defenderlo, bueno, yo ya decidí hablando con él la posibilidad de evitar un riesgo innecesario. Otra audiencia, la de Salamanca, continúa juzgando el crimen del Chispi tiroteado en el año 2020. En la jornada de hoy ha prestado testimonio la viuda del asesinado, que ha perdido los nervios al relatar cómo ocurrieron los hechos. Paco Gómez. Sí, segundo día de este juicio en el que además de la presentación pericial de las pruebas de la policía, entre otras las armas del crimen, ha tenido lugar la declaración de la viuda del Chispi. Una declaración llena de dolor en la que ha contado cómo en el momento de ser asaltados a ambos por los 2 pistoleros y tras ser abatido por los primeros disparos, después fue rematado en el suelo por sendos tiros de gracia cuando todavía tenía a su niña de 11 meses en brazos. Declaración de la viuda del Chispi marcada por el dolor y la tensión. Esto no tiene perdón de Dios. No son personas, son animales.
Teresa ha explicado cómo al salir del centro de salud fueron asaltados por 2 pistoleros que efectuaron varios disparos y remataron al Chispi en el suelo con su niña en brazos. Sinforiano le mete un disparo aquí, a bocajarro, aquí, el arma aquí y la otra persona aquí. Sujetándole a mi marido los ojos y sacó a mi hija de debajo de una rueda de un coche. El Pepón, quien luego se ahorcaría en la cárcel, ha sido identificado sin duda como uno de los asesinos. El otro, según la viuda, es el padre de Pepón, el Vinas, quien lo niega. ¿Sabe quién acabó con la vida de Chispi? Sí, mi difunto hijo y el este. El Vinas señala a Rafael, amigo de Pepón, quien solo reconoce haber recogido a Pepón en su coche y haber huido con él por miedo. No me va a comer 20 años de una cosa que no he hecho. La policía confirma que esa mañana hubo llamadas entre el Vinas y su pareja Rocío, quien avisó de dónde estaba el Chispi para que fuera ejecutado. Y que Rocío lo que está haciendo allí es comunicar efectivamente que estas personas salen de allí, han salido y se dirigen hacia ese lugar. Rocío guardaba en su casa las armas del crimen. Todo empezó con un mensaje de Samira, la viuda de Pepón, al ver al Chispi. Ella niega que fuera parte de un complot para matarlo. En ningún momento se lo mandé con intención ninguna de lo que llegó a hacer. Trágico final de un enfrentamiento iniciado por una relación extramatrimonial del asesinado con una persona de la familia rival. Millones de expedientes paralizados y miles de juicios suspendidos. En algunas provincias como Segovia no se han podido celebrar 45. El comité anuncia otras 6 jornadas de paro de 24 horas durante el mes de mayo. Hasta el momento las medidas se limitaban a una huelga parcial, pero los sindicatos redoblan la presión tras no haber conseguido ningún avance en sus peticiones. El Ministerio de Justicia habla de un seguimiento del 16%, aunque los convocantes aseguran que supera el 80%. La unidad móvil de Protecil ha llegado a Ávila en su gira por toda la comunidad. A través de actividades interactivas y de la realidad virtual, los ciudadanos pueden aprender medidas de autoprotección para prevenir o actuar en situaciones de riesgo como atropellos, inundaciones o incendios. Está el mensaje adaptado para cada edad, para cada nivel. Les enseñamos a hacer uso del 112 en los casos de emergencias y cualquier otra medida de protección que pueda ser útil para ellos. Cerrado ya el plazo para presentar candidaturas y a la espera de conocer las listas publicadas este miércoles, algunos partidos políticos empiezan a ofrecer información sobre su alcance en estas elecciones. Roberto Caubilla, ¿qué primeros datos se conocen? Sabemos que tanto PP como PSOE serán los partidos, como ya habían anunciado, con mayor presencia en estas municipales. Por parte de los populares ya han confirmado que harán pleno en todas las provincias, salvo en Burgos y en Segovia. Y por parte de los socialistas se va conociendo algunos datos, como que faltarán en 4 municipios de la provincia de Palencia. En el caso de Ciudadanos lucharán por casi 200 municipios y también se ha anunciado que Vox multiplicará y mucho su presencia en estas municipales con respecto a 2019. Mañana será cuando se conozcan los listados públicos en el boletín oficial y se darán a conocer también otros datos curiosos, como qué municipios tendrán una única candidatura o qué candidatos han cambiado de color político en estas elecciones con respecto a las anteriores. El Partido Popular aspira a gobernar en 2.235 municipios de Castilla y León. Solo 13 pueblos de Segovia y Burgos no contarán con listas. El secretario autonómico, Francisco Vázquez, ha precisado que el grueso de sus candidatos son miembros del partido o independientes y reconoce la integración de antiguos miembros de Ciudadanos. Desde el PP indican que se presentan fuertes a las municipales de mayo. El Partido Popular, yo creo que ha demostrado en esta primera fase que no insulta, que no tiene esa verborrea que tienen otros, que se les va la fuerza por la boca, y lo que ha demostrado es su fortaleza como organización política, la primera, otra vez, en unas elecciones locales. Una precampaña electoral en la que los candidatos socialistas han querido unir fuerzas. Es el caso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la candidata a la alcaldía de Palencia, Miriam Andrés. Creen que es el momento de que ambas capitales, tan próximas geográficamente, puedan compartir sinergias y tener una comunicación constante para sacar adelante proyectos que beneficien a ambas. Para eso, insisten, necesitan que el PSOE sea el ganador el próximo 28 de mayo.
Lo que sí espero es que la llegada de Míriam a la alcaldía de Palencia sirva para que establezcamos una interlocución permanente y seamos capaces entre ambos de buscar proyectos que nos beneficien. A mí me gustaría ser a Palencia lo que Óscar Puente y el Partido Socialista ha sido para Valladolid. Es el mejor ejemplo de lo que queremos ser los socialistas en el Ayuntamiento de Palencia. La salida de Ciudadanos del presidente de la Diputación de Zamora ha provocado que finalmente esta formación no haya conseguido presentar candidatura en la capital zamorana, aunque sí lo hará en Benavente. Tampoco habrá en Ponferrada. La formación liberal ha logrado presentar candidatura en las otras 8 capitales y en 178 municipios de Castilla y León. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Nosotros buscamos tener una calidad y contar con personas que defiendan este proyecto y que además sepamos, seguro, que van a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, y esto no lo hemos podido encontrar y por tanto no vamos a presentar a cualquiera. Yo sé que es una práctica muy habitual dentro de los partidos del bipartidismo, pero nosotros no tenemos esa mentalidad y esa forma de pensar. Si hay un objetivo que perseguirán todos los candidatos el próximo 28 de mayo es alcanzar la mayoría absoluta. Una mayoría que, al contrario de lo que pueda parecer, es la tónica general en muchos consistorios. De los 8.131 municipios que hay en España, el 80% tiene un alcalde con mayoría absoluta, lo que en Castilla y León llega al 90%. Eso sí, la mayoría son municipios pequeños. En las capitales de provincia, solo Zamora y Soria tienen mayoría absoluta. 3 ejemplos de longevas mayorías absolutas son los ediles de Aguilar de Campo, en Palencia, de Soria o del municipio burgalés de Caleruega. De ser más cercano al ciudadano. María José Ortega, Carlos Martínez y Lidia Rivas tienen claro lo que supone la ansiada mayoría absoluta. Nos han garantizado, digamos, el desarrollo de una serie de proyectos sin cortapisas y sin trabas. Hemos podido trabajar en proyectos que teníamos preparados y darle continuidad. Llevan años disfrutándola. El ingrediente esencial es no perder nunca el contacto con tus vecinos. Decir lo que se hace, hacer lo que se dice. La alcaldesa de Aguilar de Campo peleará en estas elecciones por su 5ª legislatura con ese apoyo reforzado. Hombre, si soy sincera, creo que es cada vez más difícil. El ciudadano cada vez tiene más información. El alcalde de Soria suma 3 y su principal rival volverán a ser los populares, porque Soria, ya que arrasó las autonómicas en la provincia, no concurre a las municipales. Menospreciar a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, creo que es una dinámica que defiende muy poquito el territorio. En Caleruega, Lidia sabe que rema a contracorriente y ante las expectativas de Ciudadanos en las encuestas, no niega que el resto de partidos le han tentado. Sí he tenido llamadas de distintos partidos. Ella es consciente que la política local se rige por otras claves. Lo que valoran es a las personas que estamos detrás. Que se exige otra forma de hacer política. Que no debemos perder nunca la capacidad de diálogo y de consenso con el resto de partidos políticos. Premisas fundamentales creen para conseguir lo que ansían sus jefes de fila. Una mayoría amplia. Aunque reconocen que la liga de la política nacional es otra liga. El rey emérito ya ha abandonado Vitoria. Hoy le hemos visto saliendo de la clínica, donde se han realizado varios chequeos médicos. A su salida, saludaba a las cámaras desde la furgoneta que le ha trasladado al aeropuerto. Ahí en Foronda le esperaba su avión privado en la pista de despegue. El Gobierno extenderá los beneficios fiscales de la Iglesia Católica al resto de confesiones. Este ha sido el eje de la reunión que han mantenido hoy Félix Bolaño con los representantes de la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, y los Testigos de Jehová. Sara Ayuso. A partir de ahora, todas las confesiones religiosas tendrán la misma fiscalidad, los mismos beneficios que hasta ahora disfrutaba la Iglesia Católica. Supone, entre otras, la exención del impuesto de sociedades o del IBI, que se va a aplicar tanto sobre los lugares de culto como otros edificios anejos, como los centros de enseñanza o las oficinas. Se hará a través de una enmienda a la ley de mecenazgo en tramitación en el Senado. Desde los consejos de cuentas y consultivo denuncian el abuso de medidas de urgencia a la hora de realizar contrataciones en el sector público por el riesgo que eso supone. Fue algo habitual durante la pandemia, pero temen que ahora se esté abusando. Los riesgos, sobre todo, como decía, se producen
por lo que respecta a nosotros, ¿no? Por lo que respecta al Consejo Consultivo, en ese incremento que estamos notando de resolución anticipada de contratos, ¿no? Dejando ya a un lado, por supuesto, la época de la pandemia, en la que sí se han producido numerosísimas resoluciones anticipadas, sí notamos que en situación de normalidad se está dando este caso, ¿no? En esta jornada se ha hablado de la comunicación como palanca para el liderazgo empresarial. Los directivos de comunicación han organizado este evento para mostrar que posicionar la comunicación como una función estratégica genera empresas más fuertes y competitivas. También se ha reflexionado sobre los retos de las nuevas tecnologías y el futuro de la inteligencia artificial. Y esto que ven son los restos de la necrópolis de la antigua iglesia de San Nicolás de Soria. Se encontraron hace apenas 2 semanas durante las actuaciones de restauración y mantenimiento que se llevan a cabo en el lugar desde hace un mes. Las hipótesis de los arqueólogos barajan la idea de que el hallazgo podría pertenecer a los siglos XVI, XVII o XVIII. El Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca llega a su 19ª edición con un centenar de expertos entre autores, criminólogos, juristas o cineastas. El prestigioso escritor francés Bernard Minier presentará su nueva novela policíaca ambientada en Salamanca, Lucía. Además, se rendirá homenaje al fallecido autor Domingo Villar con la edición de un libro en torno a su obra. Se contará también con el director Borja Coveaga. Una cita para actualizar un género en auge, con participantes de una veintena de países. Un honor realmente el hecho de poder contar cada año con un elenco de profesionales procedentes de tantos lugares que con sus investigaciones sobre el género negro aportan una visión, pues creo que enriquecedora y pluriforme de la literatura, del cine, pero también de otras formas de la ficción criminal como pueden ser los videojuegos, las series de televisión, el cómic, etcétera. La pintura y la danza van a estar unidas en varias actividades que se llevarán a cabo en diferentes espacios culturales de Valladolid durante el próximo mes de mayo. Todo gracias al certamen de danza contemporánea. Es la 6ª edición de un evento que tiene una parte formativa, con talleres para profesionales, aficionados, niños y jóvenes. También hay otra de representaciones. El primer fin de semana de junio se va a clausurar con una gala y con una gran fiesta abierta al público en el Museo Patio Herreriano. Un certamen donde pudiéramos formar, educar, mostrar, aprender, fusionarnos y no dejar de amar y soñar por lo que cada mañana mi día existe, que es la danza. Un escaparate a nivel nacional e internacional de nuestra ciudad, de nuestros artistas y de nuestra disciplina, que aunque esté considerada la pequeñita de las artes escénicas, nosotros y nosotras también cada día luchamos porque sea cada vez más grande y mejor valorada. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero. Las noticias regresan esta tarde a las 8:30. Pasen un feliz día. Adiós.